un poco sobre transferencia. Hola, Paul. Angelita nos va a hablar un poco sobre transferencia. En las clases siguientes voy a cambiar la dinámica de las intervenciones. Las vamos a continuar, pero voy a buscar una manera de que la intervención sea sobre el tema del día. Pero bueno, ya eso lo veremos en el futuro. Por hoy, mm, vamos entonces a hablar de la transferencia, que es un tema fundamental. Les recuerdo que hay un seminario de Lacan que él llamó los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, que es el seminario 11, y uno de esos conceptos fundamentales es la transferencia. Entonces, bueno, es un tema realmente clave, pues en la clínica psicoanalítica es algo que hay que entender y que ya cuando se es analista practicante hay que aprender a manejar. Em, dicho sea de paso, metiendo un poquito para comentar sobre una pregunta de Berenice en la clase, en una clase anterior, no sé si la última o la penúltima, en donde decía que si se, a ver, como yo la recuerdo, pues, si se podía ser analista sin saber todos los conceptos de Lacan. Bueno, am, a ver, los conceptos fundamentales se aprenden. Claro, hay que leer mucho, pues, y hay que conceptualizar, pero realmente como eso se asimila es en la propia, en el propio análisis, bueno, y luego en la práctica. El, el- el psicoanálisis es una disciplina, eh, a ver, no es una disciplina bibliográfica, es una disciplina que se ejerce, en donde importa el saber, pero sobre todo importa el saber hacer. O sea, no sirve de nada si uno se sabe los 27 seminarios de memoria, y los escritos, los no escritos, las cartas desde el más allá y todo lo que sea Lacan, si no se sabe llevar a la práctica. Entonces, la transferencia pues no escapa a eso. Uno puede leerse, bueno, todo lo escrito y lo no escrito sobre la transferencia y sin embargo, pues no saberlo manejar en la clínica. Es decir, no darse cuenta que cada sujeto, cada paciente se coloca con relación al analista y a la transferencia. Eso puede estar establecido, puede no estar establecido y hay distintas medidas en que eso se pone en juego. Pero el analista tiene que estar consciente de eso. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice Angelita. Adelante. Me acuerdo que la clase que hicimos aquí de la transferencia a mí me gustó mucho y me sirvió para aclarar el tema y sobre todo las lecturas que sugeriste, porque ya no me acuerdo si las de este año o las del año pasado, pero que vimos la transferencia y porque las lecturas que escogiste y que recomendaste son de personas que lo explican bien también, o sea, con facilidad. A mí me han gustado mucho esas lecturas, de hecho las he citado en mi trabajo. Y ahora lo que quiero leer es un punto de la demanda, o sea, yo me hago la pregunta, ¿cómo se ubica la demanda en la transferencia? No sé si lo... Yo voy a probar, o sea, es como de las cosas que he leído, he organizado un poco esto, pero ya me dirán, o sea, para mí el Bueno, objetivo es seguir construyendo mi entendimiento, ¿no? Ver si voy bien. Bueno, eh, Catherine cuando Clem, hablas de la demanda, podrías decir, ¿te refieres a la demanda específica de alguien? La demanda del paciente, la sí, demanda que recibe el paciente. A ver, sí, la demanda del paciente en el análisis, sí. A ver si se...
Leo y ahí ya comentamos, porque de repente lo Eh, meto mal. Catherine Clement, en su libro Vidas y leyendas de Jacques Lacan, revisa algunos conceptos lacanianos y los trenza con pasajes de la vida del psicoanalista, a quien considera un hechicero de múltiples vidas. Me gusta especialmente cómo presenta la explicación de la demanda. En términos analíticos, la demanda significa lo mismo que en otra parte. Cosa excepcional. Se pide aquello de lo que se carece. La más arcaica ley del comercio exige que la demanda origine la oferta correspondiente. A una demanda de trigo corresponderá una oferta de trigo. A una demanda de petróleo, una oferta de petróleo. A nadie se le ocurrirá ofrecer trigo en periodo de abundancia. Volvería a irse con sus sacos llenos, seguido de la risa compasiva de las amas de casa. Nadie pensaría en adelantarse a la demanda. Nadie, a excepción precisamente del analista y de algunos aprensivos publicitarios. Clement comenta que esto es lo que se oferta en un análisis. Hábleme. De esta manera comienza todo. Y esta es la única oferta que es capaz de hacer, la de la palabra. Hábleme, yo escucharé. Cuando el paciente comienza a hablar, se manifiesta entonces una demanda indeterminada, radical, inasequible, una demanda a secas, una demanda de amor, de afecto, de respuesta, una demanda de curación, de revelación, de formación didáctica. Aunque amplia y confusa, esta es la demanda que al parecer da inicio a un psicoanálisis. Si nos ponemos exactos, diríamos que lo que sucede antes son las entrevistas preliminares. Lacan se enorgullece de este logro. Con oferta ha creado una demanda. Demandar. El sujeto nunca ha hecho otra cosa. No ha podido vivir sino por eso, y nosotros tomamos el relevo. Cuando el sujeto se encuentra confrontado con su propio discurso, sin devolución del analista, todo su pasado se entreabre y él retrocede, etapa por etapa. Frustrado de respuesta, he ahí que, poco a poco, se acuerda y su lenguaje se acuerda antes que él. Aparecen unos giros de frases perdidos desde la infancia, unos enfados, unos tics, unos sueños, unos signos venidos de lejos y que expresan una demanda, para los cuales existe prescripción. Finalizadas, terminadas, mamá es anciana, papá ha muerto, y yo grito. Yo lloro como si tuviera 3 años. El analista encaja. Soporta la demanda. Cuanto más soporta, menos habla y más se retrocede. En este hundimiento necesario se construye algo parecido a una historia. Esta es una cita también, todo lo que he leído esto último es una cita también de la misma autora, de Clement. Luego yo continúo. Con la expresión el analista encaja, Clement me hace pensar en la improvisación teatral. Esta es una disciplina de teatro que se basa también en la asociación libre y avanza siempre y cuando quienes participan encajen y soporten eso que podría ser la demanda, hasta construir una historia. Menciono esta similitud porque yo me dedico también a la improvisación teatral y he encontrado en estos dos roles, el del analista y el del improvisador, un punto de encuentro. Estar, encajar y sostener para poder avanzar. Entonces, el analizante demanda amor. El analista ha de encajar para luego sostener. Y la transferencia, diría que aparece cuando en el análisis se ha propiciado un buen encaje. Es decir, cuando el analizante ha depositado la fe de que el analista sabe algo de sí y éste ha sostenido esa fe sin responder a esa demanda. Allí es donde creo que se encuentran estos dos términos, que hace falta demandar algo para que no se responda y con esta no respuesta
se sostenga un andamiaje que posibilite al mismo tiempo un deseo. Al respecto, Vicente Mira indica que no existe la menor duda de que en la transferencia hay demanda. Él dice, la transferencia en sí misma tiene una demanda indeterminada, que se conjuga de muy diversas maneras, desde el escúcheme usted y deje de leer el periódico, hasta el quiérame, hasta el de manera más importante y más oculta, deme usted una consistencia de ser, o dicho de otro modo, venga usted a certificar la verdad de lo que ha sido mi vida. Efectivamente, el analista de algún modo tendría en el análisis que testificar, que dar fe de que el sujeto no es un tramposo de la vida, de que hay verdad en su vida. Además, Mira advierte que el hecho de instalar la transferencia solo en la demanda es lo que va a instalar al analista en una posición determinada, que es por decirlo rápido, papá ideal. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Una transferencia inagotable, es decir, una transferencia infinita, una transferencia que no tiene fin, ya sea como amor o como odio dirigido al Padre. En un análisis centrado en la demanda como tal, esa transferencia inagotable, sin fin, no solo tiene como consecuencia que se vuelve imposible pasar del Padre, que el Padre se hace en cierto modo permanente, sino también que va a ser un análisis manejado en términos de frustración y no en términos de pérdida y de castración. El autor de los textos recogidos en hojas volantes sostiene que esto abre la puerta a un vicio de la demanda, a que la demanda no haga más que perpetuarse. Es decir, frente a la frustración, más demanda, o quizás para algunos, renuncia a la demanda. Pero renunciar a la demanda es mantener la demanda. En otras palabras, se trata de perpetuar la frustración. Ya, hasta ahí quiero leer. Ok. Bueno, entonces Angelita ya ha hablado un poco con relación a la demanda y la transferencia. Fíjense que, hola José Carlos, hola Luz. Am, en realidad, en la práctica se establece un juego de demanda. Vamos un poco atrás. En psicoanálisis utilizamos el término demanda en español, en castellano. Es una pésima traducción del francés demander. Demander es pedir, pero el genio que tradujo eso por primera vez, pues lo tradujo, pues, este, demander como se parece al español, al castellano demandar, pues entonces lo tradujo como demandar. Eso es, bueno, este, ah, como, como agarrar del inglés y traducir exit por éxito. Este, Berenice, que está cerca de Estados Unidos, debe conocer eso. Pues exit en inglés es salida, exit es salida. Entonces son trampitas. Bueno, eso no es tan grave, pero hay que tomarlo en cuenta, los que somos hispanohablantes, que en realidad, pues allí desde el origen, pues hay algo, pues, que nosotros usamos, que no hay ningún analista, pues, que se cuestione eso, pues. Entonces, es importante tener en cuenta que en castellano ha debido ser pedido. Entonces, en todo pedido es un pedido de amor. Pero nos hemos acostumbrado pues con demanda. Ustedes recuerdan pues toda una frase de toda demanda es una demanda de amor. Es decir, todo pedido es un pedido de amor. Es decir, deme la hora. Oye, por favor, ¿qué hora es? Me da un vasito de agua. Viendo ahí a Angelita tomar agua. ¿Qué hora es, por favor? ¿Cómo se llega a la farmacia? Detrás de cada una de esas cosas
hay detrás, debajo de cada uno de esos pedidos, hay un pedido de tráteme bien, quiérame, un pedido de amor. Bueno, eso se pone un poquito más complejo cuando nos damos, cuando pensamos que las manifestaciones de amor para cada uno son, son singulares. Uno podría pensar que las demandas de amor son válidas para todos y que entonces cuando yo pido amor, yo pido es que me traten bien y que me quieran, y que sean simpáticos y que me soben, qué sé yo. Bueno, posiblemente eso sea válido para mí y para muchos, pero hay personas que fueron tratados por sus padres o por quienes hicieron de padres de una manera tosca, brusca, con maltratos, y quienes pueden entonces interpretar que el amor se manifiesta es vía maltratos. Es algo que es imprescindible tomar en cuenta, pues porque uno no puede suponer que entonces todo el que quiera amor, pues lo quiere vía cariño, lo que entendemos por cariño y delicia, no. Hay unos que piden amor y están pidiendo maltrato. Hay otros casos, pues, pero pues comento, comento eso, pues. Eso es algo que quería comentar. Otra cosa es que en el análisis, claro, es un juego de demanda. Usualmente se habla de la demanda del paciente, pero es que está la demanda del analista. Cuando el analista le dice, bueno, puede decir aquí lo que quiera, el paciente, pues para el paciente eso es una demanda. Eh, Usualmente no la tiene consciente, pero el analista espera que yo diga algo, que yo hable. Eh, Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, el, el paciente en análisis, pues, demanda de muchas maneras. Ay, pero ¿qué quiso decir usted? Una pregunta. Al buscar respuesta, está buscando amor. Por eso, pues, a menudo, pues, el analista no responde. Bueno, hay analistas que son como muy planos. Que no mueven la cara, jamás se ríen, nunca responden. Pues, lo cual es una manera muy torpe de hacer ausencia. Eh, cu- am, bueno, me estoy metiendo pues en variantes de lo que es, de cómo se percibe la demanda y de cómo responder a la demanda. Uno no responde pues a la demanda siempre porque entonces se tapa. O sea, se pide aquello que falta. Si hay una demanda es porque hay un pedido de amor. Entonces, si el analista siempre responde, ay, sí, aquí tiene el vasito de agua. Lo que usted le preguntó ahí, aquí le responde. Este, y podemos cambiar la sesión y lo pide sistemáticamente. Entonces, uno sabe que detrás pues hay un pedido de amor. Entonces, si uno siempre está complaciendo eso, está tapando la ansia. Es decir, está entorpeciendo el análisis. Este, bueno, en días pasados, pues, bueno, no en días pasados, muchas veces, pues hay pacientes que me han pedido, bueno, bajar la frecuencia. Este, ah, yo en general la frecuencia mínima que adopto es una vez por semana. Menos no, pero hay algunos casos en que por circunstancias que no vienen al caso, acepto temporalmente una vez cada 2 semanas. Pero hay algunos en que no. Y bueno, a veces me plantean, no, es que por razones económicas, es que no puedo, lamentablemente no puedo. Puedo hacerle temporalmente una consideración en los honorarios, pero pequeña, temporalmente, pero no puedo bajar la frecuencia. En algunos casos no se puede. Entonces, am, detrás de eso, pues, más allá de que el paciente lo racionalice y que verdaderamente crea
que es por cuestiones de dinero o porque no es que ya estoy bien. No, detrás de eso hay un pedido al analista de ser amado. Ok. Em, ahora, pues el punto fundamental de la transferencia para Angelita y para todos, pues el punto fundamental de la transferencia es que el paciente coloca, a ver, se puede decir de muchas maneras, pues lo digo de una. El paciente coloca, si se establece la transferencia, lo cual es una condición fundamental para que pueda haber análisis. El paciente coloca al analista en un lugar de sus redes emocionales y sentimentales. Es decir, va a dirigir al analista sus sentimientos, sus fantasmas, sus síntomas. El analista tiene que estar consciente de eso, tiene que manejar eso. Si eso no se establece, no puede haber análisis. ¿Eh? Entonces, claro, eso se puede manifestar de muchas maneras, pues. Eso se puede manifestar, pues, pidiendo amor, ser el preferido, el paciente o la paciente preferida del analista. En algunos casos de tener una relación personal con el analista, una relación personal, amistosa, amorosa, sexual, lo que sea. Otra de odio, de rechazo. Me molestó mucho lo que usted dijo. ¿Por qué dice eso? Me quedé pensando, sinceramente es una desconsideración suya. O faltar y falté a la sesión, ay, perdón, qué tal cosa, pues, falté a la otra y falté a la otra. Pues. Entonces, a veces pues uno no puede molestarse, uno tiene que pensar eso desde el punto de vista de la transferencia. Y de que entonces detrás de eso pues siempre hay una demanda. Bueno, son comentarios un poco sueltos pues con relación a la demanda y a la transferencia, pues el concepto fundamental. Y bueno, resalto también algo de lo que dijo Angelita, que a veces lo ha comentado Charo también, quizás alguien más, que es el que el psicoanálisis se puede hacer sumamente enredado o se puede hacer, no vamos a decir facilito, pero se puede hacer entendible. Am, es algo pues que siempre intento. Muchos analistas que no pueden, pues. El día pasado, yo en el seminario, la formación del analista, que es un seminario que organicé, pues, y que hoy en día está consolidado y tiene, pues, se ha convertido, pues, en un seminario de la comunidad hispanohablante de la Internacional de los Foros, donde hay, este, gente de España, gente de Latinoamérica, desde la Patagonia hasta el norte de México, y gente que vive hispanohablantes que viven en otros países. Bueno, siempre te mando eh, lecturas sugeridas y siempre le pido, inicialmente yo las buscaba algunas, pues, y las proponía, pero últimamente se las pido, pues, al ponente, pues. Entonces, pues, algunos, pues, que me ponen, este, por ejemplo, la tercera, pues, un escrito de Lacan, que uno se puede tardar todo un año, pues, en un seminario o en un taller o en un cartel 2 años estudiándolo y no lo va a entender bien. Entonces, pues, mandar eso como lectura sugerida para leerlo en 2 horas, pues, es un sentido, pero no puede. Otro me dice la reseña del acto analítico. Un texto corto, eh, pero, por ejemplo, en mi foro, que es el foro gallego, y que seguirá siendo el foro gallego, estuvimos un año estudiando la reseña del acto analítico. Entonces, no son textos para entrarle fácilmente. Bueno, ok, ¿alguna pregunta, comentario sobre la demanda, la transferencia? Bien, entonces vamos Y una pregunta. a Berenice. Gracias. Entonces, ¿por qué dice que la transferencia es una condición indispensable para el análisis?
Y esto es debido a que el paciente va a colocar al analista en algún lugar de sus ah, este, elaboraciones inconscientes, o sea, en sus sueños, en sus lapsus o en sus síntomas. O sea, es indispensable por ello, Sí, por, porque si la eh, transferencia no se da, entonces ya no sucedería esto, ya no... Yo entiendo que si la transferencia no se da es porque no se establece un vínculo, pues, por lo menos al principio positivo, ¿no? Que podría después ser negativo y oscilar entre positivo y negativo dependiendo de lo que se vaya trabajando, ¿no? Como dice usted, en algún momento el analista puede decir algo que desagrade al analizante y podría ser un momento negativo ahí, pero, ¿o por qué otra razón, además de eso, de que el paciente coloca en la lista en el lugar de todos estos, mm, todas estas elaboraciones? Si hay alguna otra razón, además de esa, de por qué la transferencia es condición indispensable para el análisis, o solo es, esa sería la pregunta. eh, Gracias. ajá. Bueno, la posición de Lacan finalmente fue mencionar pues que la transferencia es imprescindible para que se establezca lo que él llama el sujeto supuesto saber, que es algo inconsciente que el paciente supone que el analista tiene el saber de lo que le pasa. Eso es inconsciente. Bueno, tiene que haber también algo externo, suponer que el analista sabe lo que hace. Em, sí, yo estoy de acuerdo con Lacan en que es imprescindible esa condición del sujeto supuesto saber, que repito, es inconsciente y que hay amor al saber. ¿Sí? Pero yo pienso que hay otras cosas, hay una cuestión de confianza en el analista, confianza en que sabe lo que está haciendo. Así no se entienda cada acción, pero que hay una, una confianza básica, fundamental, en que sabe lo que está haciendo, en su ética, ah, en que se está poniendo en buenas manos. ¿Eh? Ahora, más allá de eso, hay que que el analista sea puesto, a ver, toda persona, todo sujeto coloca a aquellos que tiene en su entorno, los coloca con relación a sus fantasmas y a sus síntomas. No solo al analista, a todos. Entonces, el analista, pues, eh, tiene que también estar colocado, pues, así, eh, para poder operar. Eh, si vamos a poner un contrasentido, si el analista fuera indiferente para el paciente, pues no podría operar el analista. Am, a ver, toda persona, pues, que tiene alrededor un sujeto, pues responde a los síntomas de los demás, pero responde tal como responde. El analista responde de manera distinta. Pero la manera en que responde el analista es algo que va a mover algo dentro, que busca mover algo dentro del paciente. Pero para eso, entonces el analista tiene que formar parte del inconsciente del paciente. Es decir, gradualmente el paciente, el analizante, va internalizando al analista, lo va colocando entonces como parte de sí y va formando parte de su inconsciente. Entonces,
Cada paciente, cada analizante tiene al analista internalizado. Eso le permite al analista, al que está afuera, eh, poder obrar con él, con ese imago, con esa imagen que tiene dentro del paciente. Dicho sea de paso, esa imagen también es algo de lo que gradualmente va estabilizando a los pacientes, a los analizantes. Pues. En términos lacanianos, eso se va convirtiendo en un santoma, en algo que anuda al paciente. Esa internalización que el paciente hace del analista lo va estabilizando también si el analista no es muy loco. Si el analista, pues, ahora, un analista que sea absolutamente mudo, pues, no hace nada. Eh, bueno, es una respuesta, Berenice, no es completa, no aspiro ni quiero que sea completa, pues para que es imprescindible que siempre dejemos interrogantes. Pero espero pues que eso responda en parte pues tu pregunta. ¿Ok? Yo quería, Sí, bueno, gracias. Paul. bueno, nada, primero que todo, eh, que estaba muy bueno la presentación de Angelita, me gustó bastante, te estuve escuchando y nada, me pareció muy bien todo. Y ahorita que estábamos hablando de la transferencia del pedido, eh, no sé, me llama la atención, o bueno, más allá que me llame la atención, eh, no sé, me parece como importante señalar que, por ejemplo, el analista es un poco como, no sé si la palabra sería artificio, que al final el analista como que no tiene realmente, no va a devolver nada de sí mismo, sino que lo que devuelve eh, simplemente es para que el analizante pueda construir consigo mismo. Eso sería lo primero. Y lo otro que me llama la atención, hablando con el pedido, es que me llama la atención que en un análisis puede haber como un gran trayecto donde el analista juega justamente con el pedido que hace el analizante hacia el analista, y eso lo puede mover, eso puede hacer que el analizante toque varios puntos de toda su vida, pero en un momento el analista también hace como una frustración al pedido. O sea, que básicamente hace que el analizante tenga que enfrentarse a su propia demanda de pedido para que ese pedido también comience a ver como un duelo con eso, para que el analizante no se quede simplemente pidiendo al analista, pero es que no se lo pide el analista. O sea, yo siento que al final el analizante lo que hace es pedirle como un gran otro, pero el analista está ahí como una posición de ese gran otro que es más bien como estructural, pues, de la persona. Entonces, no sé, me llama la atención esa parte del pedido, que puede ser un pedido hacia el analista, pero también hay un pedido como más abstracto, como un pedido que toda persona Mm. tiene y, y al final es como, se hace más como un duelo con ese querer tener garantías o tener una respuesta que va más allá del analista. No, muy bien, pues tomo algo de lo que dice Paul, muy acertado. Es que cada uno de nosotros tiene un gran otro dentro. Es parte estructural de nuestra psique. El gran otro se construye a partir de los padres o de quienes hicieron de padres. Se construye la figura del gran otro. Se dice gran otro, pues porque es alguien que está como en otro nivel. Para el niño, los padres están en otro nivel. Dan protección, dan alimento, dan castigo, dan cariño, dan amor, dan seguridad o dan inseguridad, pues depende, pues hay padres de padres. Pero eso se vuelve estructural en la psique. Y están el pequeño otro, que son los hermanitos, los compañeritos del colegio, los iguales. Eso es estructural. Todos tenemos un gran otro. Entonces, ese gran otro va evolucionando a partir de los padres, los maestros, los directores, el gobierno, el Estado, el gran líder político. Entonces, el analista es uno de los lugares que va a ocupar.
es ese lugar, no porque el analista lo busque, es que el paciente lo coloca en ese lugar de gran otro. Y cada cual, bueno, tiene su relación con el gran otro, pues la que tenga. Y si es cierto, bueno, pues muchos pacientes pues buscan este, estar bien con el gran otro, que la autoridad le diga que está bien. Entonces lo buscan en el analista. O buscan castigo, también lo buscan del analista. Le pongo un ejemplo clínico. Un paciente le pregunta, este, "Oye", dice, pues yo, no, pues yo creo que yo no hago nada así, pues que sea muy anormal. Pues yo no sé, pues, dígame usted, doctor, este, yo creo, pues, que yo no hago nada así, horroroso, anormal. Por favor, dígame. No es que yo voy a seguirme por lo que usted diga, pero dígame. Entonces, pues, am, bueno, hay cada caso, pues, y cada sesión. Pero ahí lo importante no es decirle no si es normal, pues, o no es anormal, pues no, porque eso sería, pues, seguirle dando la respuesta desde afuera. Lo importante de esa pregunta es que el paciente se hace esa pregunta. Es decir, que tiene esa duda. Y esa duda la tiene porque eso le viene de la niñez. El sentirse, el haberlo hecho sentir como un anormal. Eso no se va a curar porque el analista le diga, no, usted es muy normal, o porque le den un título. Aquí tiene, usted tiene un título ahora de psicólogo, tiene un título de psiquiatra, usted es normal. O le damos un trabajo de profesor, usted es normal. Eso no se va a curar por ahí, eso lo cura el análisis. Pero para curarlo, pues, entre otras cosas, es necesario dejarlo con esa pregunta, no tapar. No, 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 no. Eso es por supuesto. O sea, claro que sí es normal, pues. Eso, casi todo el mundo hace eso, no se preocupe. Eso sería pésimo, ¿no? Es necesario dejar abierta esa pregunta. Muchas veces, pues, varias veces me ha ocurrido, pues, que incluso después el paciente me, oye, doctor, o señor Pedro, como se me llamen, pues, Pedro, este, muchas gracias por no haberme respondido. Muchas gracias por no haberme respondido. Eso me hizo dar cuenta de que soy yo, pues, quien anda detrás de eso. Bueno, ok, pasemos a nuestro tema de hoy. Gracias, Paul, por el comentario. Gracias, Angelita, por tu exposición. El tema de hoy, pues entonces, el estadio del espejo. El estadio del espejo, pues, es uno de los trabajos, pues, más tempranos de Freud, de Lacan, perdón. Él mismo, en alguna parte, pues, dice que él entró al psicoanálisis, pues, por el estadio del espejo. A ver, momentito, por favor. Ok, ese texto es el texto de Lacan es el estadio del espejo como formador de la función del yo-ye, tal como del yo en francés se diferencia entre el yo, je, y el yo, moi. Bueno, no voy a ponerme ahorita pues con esa diferenciación, pero él en francés aclaró pues que se refiere al yo consciente. El estadio del espejo como formador de la función del yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Entonces, este es un texto de 1949. Dice, Lacan tenía 48 años, tipo joven. Todavía no era realmente pues Lacan. Él había presentado una versión, momentico, ya que voy a cambiar algo aquí.
Ok. Am, y no sé por qué me pone la pantalla de Paul que la tiene en negro, por mucho que la cambie. Bueno, el 13 años había, 13 años antes del 49, imagínense, un muchacho de 35 años, eso fue en el 36, Lacan nació en el 1901, tendría 35 años. Presentó eso en un congreso eh, y le quitaron la palabra a los 10 minutos, el moderador le quitó el micrófono, le dijo pues por razones de tiempo. Pues. Ese fue Ernest Jones, que era una gran figura de la IPA, de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Bueno, pues el hombre no se traumatizó, pues siguió para adelante. Pues. Am, algo que dijo Lacan, entré al psicoanálisis con una escobilla que se llamaba el estadio del espejo. En esto, allí describe una experiencia del infante, del infans, es decir, del bebé que aún no tiene lenguaje, entre los 6 meses y el año y medio aproximadamente. Frente al espejo nos ofrece un espectáculo en el cual, sin dominio de la marcha, a veces siquiera de su capacidad para estar de pie, supera con gran trabajo las dificultades de su motricidad para poder suspenderse en una postura inclinada y conseguir un aspecto instantáneo de la imagen. De este interés del niño por su imagen en el espejo, Lacan destaca un dato clave: el júbilo que le devuelve la experiencia, rasgo mediante el cual el niño se distingue ciertamente del animal. Es decir, se pone un chimpancé ante el espejo, pues no hace eso. El niño se interesa por su imagen, ríe, la hace responder. Bueno, ahí es imprescindible que haya un adulto, que haya un gran otro cerca, eh, que, que le sirve al niño, que le diga, sí, bebé, ese eres tú. Y el niño puede entonces distinguir la imagen del adulto y su propia imagen y la identifica consigo mismo. Fíjense, voy a comentar esto porque es crucial. El bebé eh, nace y bueno, va creciendo y se ve que no maneja bien su cuerpo. Es algo que se puede observar. Empieza a caminar, se cae, se agarra de las cosas para poder pararse. Va a agarrar algo y es torpe, pues. Entonces, el niño se puede, el bebé, pues se puede deducir a que no tiene una integración de su cuerpo, no tiene una percepción integrada de su cuerpo. Las manos están por un lado, los brazos por otro, para el niño. Él no es algo íntegro, no es algo uno. La imagen, el de repente, identificar esa imagen, identificarse con esa imagen, le da una idea de unidad. Es una imagen anticipada, es una integralidad anticipada. Él todavía realmente no tiene un dominio completo de su cuerpo. Pero entonces le da una imagen anticipada. Ahora, algo que no explora mucho ni Lacan ni ningún psicoanalista es que, pues, nosotros, los que tenemos vista, el sentido de la vista, seguimos teniendo esa idea de que lo que vemos es nosotros. Nosotros nos vemos y entonces, un poquito con narcisista, pues a quién son, nos vemos, ¿no? Entonces, disimulados nos vemos a cada rato, pues la cara.
y pensamos que esa imagen somos nosotros. Esa no es sino una imagen, que no es sino un aspecto de todo lo que somos. Es una ilusión, es algo imaginario. Somos mucho más que eso, somos la voz, somos el cuerpo, somos el tacto, somos la imaginación, somos los sueños, somos cosas dentro de nosotros que no percibimos. Entonces, esa imagen que tenemos es una ficción, es algo imaginario. Bueno, eso les dejo ese grillito ahí dentro. Para Lacan, la satisfacción del niño al reconocerse en su forma especular, especular viene de espejo, en su forma especular radica en una anticipación. La completud de la forma que le devuelve la imagen se anticipa respecto a su propia experiencia corporal. Y es que esa forma total del cuerpo, que no le es dada sino como una gestalt, gestalt es un todo, es un término, una palabra alemana. Recuerden, hay una psicoterapia gestalt, es un movimiento, pues y hay terapia gestalt que eh, percibe al ser humano pues como un todo, pues y hay pues ciertas terapias, pues ahí pues psicoterapeutas gestalt, ¿ok? Am, Contrasta eso que el Estado como un todo contrasta significativamente con la turbulencia de movimientos con que el niño se experimenta a sí mismo. Esa discordia primordial, esa discordia entre esa imagen con la que el bebé se identifica y lo que es el cúmulo de movimientos y de cosas que él percibe, sitúa al estadio del espejo como un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la insatisfacción, a la anticipación. Y que para el sujeto bebé, presa de la ilusión de identificación espacial, maquina las fantasías que se suceden desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad y hasta la armadura por fin asumida de una identidad alienante. Bueno, ese es el lenguaje de Lacan, decir las cosas, que es bastante enredado. Lacan utiliza pues el adjetivo de alienante, esta identidad, porque la imagen en el espejo es indudablemente la del bebé, pero al mismo tiempo, debido al desfasaje que se produce respecto de su propia experiencia, es más bien la de otro. Esto es difícil, no es tan fácil captar. No, pero es que el bebé sí se identifica con esa imagen y de alguna manera eso le da una cierta percepción de integralidad. Le sirve como ortopédico, como una muleta, que le da una cierta integralidad, pero al mismo tiempo está fuera de él y está en el espejo. No solo eso, de nuevo, nosotros adultos a menudo vemos al semejante y nos estamos viendo a nosotros mismos. Es un rasgo histérico sin ninguna connotación negativa. El que a menudo nos identificamos con aquel que habla o con quien hablamos. Recuerden el fenómeno histérico de las chicas del internado que sufren como sufre una compañera que ha recibido unas cartas de amor y quisieran ser pues así como ella. Ese es el eje imaginario, es el eje en el que nos relacionamos
con los semejantes, con los iguales. Entonces son relaciones de rivalidad, de competencia y de espejo, de imagen. Y a menudo, pues, por ejemplo, una de las connotaciones de los significados del deseo es el deseo del otro, es que deseamos lo que el otro quiere o lo que el otro tiene. Eh, si Angelita tiene ahí ese sillón que tiene ese respaldo, pues así aquí para los lados, y yo no lo tengo, entonces yo quiero eso. El deseo es el deseo del otro. ¿Eh? Entonces, si Luz está ahí en tremenda camioneta, y entonces tremendo coche, auto, carro, no sé cómo lo llaman allá, entonces yo deseo eso. El deseo es el deseo del otro. Es un significado de los primeros que dio Lacan a el deseo es el deseo del otro. Eso pues después se volvió algo mucho más profundo. Ese otro termina siendo el otro del que hablaba Paul, el otro que está dentro de nosotros. Ese gran otro que está dentro de nosotros realmente es el que dice lo que deseamos o lo que no deseamos. Y eso pues se va constituyendo en el tiempo. Ok. Recuerden, me pueden interrumpir en cualquier momento para preguntar o comentar. Am, ok. Como Lacan, esta misma experiencia del cuerpo fragmentado se nos muestra con frecuencia a través de sueños producidos en determinados momentos bajo la forma de miembros desunidos u órganos figurados como que se ven fuera, tal como han sido pintados en la pintura del Bosco, en los detalles del infierno retratados en el Jardín de las Delicias. Em, Dicha fragmentación no es ajena a la manifestación de algunos síntomas como son la división esquizoide o el espasmo de la histeria. Fíjense, les muestro, aquí voy a compartir pantalla. Que ahí ven, esa es una obra maestra del Bosco, que se llama El Jardín de las Delicias. Voy a aumentarlo. Tengo que aumentarlo todavía más. Ya se me perdió. Ajá. Ustedes logran ver aquí donde estoy moviendo el cursor, en la parte de abajo, al centro, abajo, ven manos y piernas que salen de unos objetos raros. ¿Logran Sí, verlos? sí, sí se ve, sí. Ok. Bueno, realmente uno podría pensar, si no observa bien, que son una parte del cuerpo que sale, ¿no? Pero son como parte del cuerpo independientes que el Bosco pinta allí. Como parte, ¿ve? Aquí hay otra. am, Como ven acá un grupo como de piernas y manos y brazos. ¿Logran verlo? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, bueno. em, Esa es una representación a veces, no sé si alguno de ustedes ha tenido sueños, en donde se siente pues alguna parte de sí mismo representada afuera.
que es muy extraño, pues, que el paciente le cuesta, a veces lo perturba, pues. ¿Eh? Bueno, a ver, una pregunta que se hace este artículo que encontré. ¿Acaso alguno de nosotros se atrevería a decir que puede sentir su cuerpo como una unidad? Traten de sentir la unidad de su cuerpo y verán que siempre hay algo que se destaca y también algo que se nos escapa. Em, a ver, bueno, eso no es tan fácil percibirlo. Este, quienes han hecho meditación trascendental, algunos quizás lo haya hecho. am, claro, ahorita estamos prestando atención con los ojos abiertos y con los oídos abiertos, pues es difícil, pues sentirnos, como cerrar los ojos y sentirnos a nosotros mismos y sentir todo lo que somos y darnos cuenta que en eso que intentamos sentir, claro, yo estoy hablando, por eso me cuesta mucho, pero si yo hago silencio, puedo sentir distintas partes de mi cuerpo, puedo tener recuerdos, pero si sigo con esa meditación, yo logro percibir muy claramente partes de mí y partes de mí que no puedo percibir claramente, que son oscuras, que se pierden, que se extravían. Bueno, según la teoría de la cadena, no es ningún secreto, pues el objeto A es parte de nosotros, pero el objeto A es un vacío. Eh, y bueno, y hay otras cosas, pues el inconsciente está dentro y está afuera. En el propio lenguaje aquí, mientras yo hablo, a pesar de que hago un esfuerzo por hablar conscientemente, sin embargo, mi inconsciente está presente ahí. Por muchos años de análisis que uno tenga, siempre va a tener inconsciente. Y él, como dicen en el Caribe, decimos el indio cuando no sale se asoma. Pues. El inconsciente, pues, siempre está por ahí. Por eso, pues, por muchos años de análisis que uno tenga, uno a veces tiene lapsus y sigue teniendo sueños y sigue teniendo actos fallidos. Ok, ¿pueden comentar un poco eso alguna vez? Lo que pasa es que ahorita no lo pueden hacer porque están prestando atención, pero sería bueno que después de la clase, en algún momento de tranquilidad, intentara hacer ese esfuerzo de sentirse, de experimentarse, de sentirse, no solo su cuerpo, sentir sus pensamientos, sus recuerdos, todo lo que es ustedes, repasar sobre ustedes. Hágalo, se lo recomiendo, es interesante y luego nos cuentan, pues. Ok. Am, frente a la desintegración que siente el niño, la unidad que le devuelve su imagen en el espejo llega a Lacan a suponer el estadio del espejo. Él lo llamó así, estadio del espejo, como un estadio del desarrollo, de la evolución normal de todo niño, como una identificación en el sentido pleno que el análisis da al término, a saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume su imagen. Bueno, vuelvo acá a que eso que le pasó al niño nos sigue pasando lo que estamos aquí. Todos vemos la foto y decimos, ay, ese soy yo. Ese no soy yo, pues es una imagen. Pero vamos andando por ahí con esa idea de que eso que vemos y pasamos ahí frente, al lado de un espejo y, ay, ahí voy yo. Es algo imaginario completamente. No es que sea falso, es que es imaginario. Está hecho de imágenes visuales en ese caso, pero hay imágenes visuales, sonoras, conceptuales,
táctiles, olfativas. Esa identificación, es decir, el niño se identifica con la imagen. Esa identificación, esa identificación del niño con su imagen le permite una cierta integralidad que él todavía no tiene, porque él todavía no domina su cuerpo. Este, muchas veces pues sigue sintiendo la madre como parte de él. Los excrementos es algo entonces perturbador, ¿están o no están? O sea, entonces la imagen le da pues como esa identificación le permite como una cierta integralidad. A partir de allí pues él se va a unir. Y eso lo seguimos manteniendo los adultos, como les he dicho. Esa identificación que surgirá como efecto que de aquella discordia primordial es la que derivará luego en la matriz de las identificaciones ulteriores, pero también lo que llevará consigo la función alienante del yo que antes mencionaba. Matriz, ya voy a explicar esto. Matriz alienada de la constitución subjetiva que, como recordamos en un encuentro pasado, encontraría su expresión literaria para Lacan en la célebre frase de Rimbaud, eh, uno de los poetas malditos, poeta célebre, pues escribió unas cosas extraordinarias a los 20 años y a los 20 años dejó de escribir. En francés él escribió Je et un autre. La traducción más aproximada en español es yo es un otro. Eh, Voy a ir un poco, a explicarle un poco esa frase. La frase de Rimbaud. Es una frase célebre de Arthur Rimbaud de 1871. Ella significa que el poeta no es dueño de su identidad ni de su creación, sino que él se deja atravesar por las voces interiores o influencias exteriores. Este concepto desconstruye la noción del yo fijo y anuncia una forma de modernidad poética, asimilando al poeta a alguien que mira, que observa. Eh, es como este poeta portugués, eh, no Camões, sino uno más moderno. Se me olvida momentáneamente el nombre. Aquí alguien aficionado a la poesía. Pessoa, Ajá, Fernando Pessoa. Él entonces, él lo llama sus heterónimos, múltiples personajes que son el mismo. Entonces, esos son, y hay otros, hay muchos otros, pues, pero el fundador de esa idea central fue Rimbaud. Eso tiene una significación profunda que no es una falta de gramática. Es decir, yo es en castellano, yo es un otro, eso se ve muy extraño, pero no se trata de eso, sino de una rebelión contra la lógica de la identidad personal. Es que esa ilusión que tenemos de que el yo, aquí María Luisa, José Carlos, Charo, todo, yo, cuando digo yo, no, yo tal cosa y yo creo tal cosa y yo creo. Ese yo realmente es una ilusión, es una imagen. ¿Ve? Bueno, es uno de los grandes descubrimientos de Freud, que el ser humano no es dueño ni en su propia casa. Es decir, que el yo es una ilusión. Eso, por eso, pues la ciencia y la filosofía les ha ido tan mal, nunca han visto bien, en general, al psicoanálisis, porque toda la ciencia y la filosofía está basada en el yo. Entonces, solamente, pues algunos se han alejado de eso.
Bueno, toda la soberbia, pues, de la filosofía, pues, se vuelve nada allí, pues. Pues el yo, pues, no es sino una ilusión. Ok. Am, la poesía como una despersonalización. Para Rimbaud, el poeta debe hacerse un observador, alguien que mira, que observa, por un por un extenso, inmenso y razonado de desregulación de todos los sentidos. La alteridad interior, Rimbaud sugiere que estamos llenos de otros, que nuestra identidad es cambiante. Esto abre la puerta al inconsciente, ganando algo antes de las teorías de Freud y Lacan. Esto es algo extraordinario. Rimbaud percibió esto claramente mucho antes del psicoanálisis. Bueno, es una invitación a explorar la complejidad del ser y la magia de la creación, donde el poeta no es sino el receptor de una sinfonía interior. Bueno, entonces es algo que nos cuesta. Yo se los puedo explicar 100.000 veces y no lo van a entender. En el análisis, los que están en análisis puede que lleguen a captar. Cuesta mucho. Porque siempre hay ese dominio del yo, de creer que el yo es realmente, de que somos el yo. Entonces cuesta percibir que no, que el yo no es sino pues una partecita. Entonces que hay otras partes nuestras que nos dominan y fundamentalmente lo que llamamos el sujeto del inconsciente. Bueno, está muy callado. No sé si es que están entendiendo todo o que no están entendiendo nada. A ver, Aline, Gracias, Pedro. Justo me hiciste pensar en esto de la Gestalt, porque de alguna forma lo que plantea también esta corriente es que yo tengo una especialidad en la terapia Gestalt o Gestalt. Y dice que todo el tiempo estamos haciendo figura, formando figura, y pues el resto lo mandamos al fondo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, pensaba que a veces podemos quedar atrapados en algunas frases que nos dijeron o escenas que vimos o cosas que pasaron, vamos a decir, en esta primera construcción del yo, em, que si bien va desde, si entendí bien, es antes del lenguaje, con esa mirada posiblemente, por esa mirada de mamá o de quien está ahí para decir ese eres tú. También de repente pueden venir, eres muy inteligente, o aunque no haya palabras, la mirada pues a veces nos hace saber que como si lo estuviéramos haciendo bien o mal, y hay afirmaciones o negaciones de eso que va, sí, como haciendo el niño lo que vamos haciendo. Y entonces desde ahí es como si se empezase a marcar ese caminito como para decir, esto soy, y dejar fuera, o sea, formar figuras sobre esto soy o ese yo, y el resto irlo mandando como a otro lado, no reconocido, como esa, quizá esa espalda que nunca vamos a poder ver con los ojos, o esa cara que vamos a necesitar el espejo para poderla ver y reconocer. Entonces me preguntaba si, que de hecho una duda que tenía es si allá y entonces se construye ese yo, pero ahora que te escuchaba es como si constantemente estuviésemos como actualizando, ajá, ese yo, y me preguntaba si seguía siendo vía los otros que caramba, se salió, perdió la conexión. Bueno, Aline y Berenice aclararon que hoy no podían poner la cámara, ¿no? Razones circunstanciales. Bueno, voy comentando un poco lo que decía Aline. Aquí está otra vez.
el micro. Lo siento, creo que me sacó, ¿verdad? No, yo no. No, no, usted no, o sea, me sacó el internet, es que por eso no he abierto la cámara, porque estoy Sí. en un lugar donde no hay Bueno, mucha fíjate, señal. a ver, mira, eso de que, a ver, son numerosas cosas que ha comentado. Eh, la frase que no, hay frases que nos dijeron que nos marcan, por Ujú, supuesto. Entonces, pero en términos resumidos, eso, y psicoanalítico, a partir de ahí construimos el fantasma y el síntoma. ujú, Entonces, eh, a ver, estoy pensando en un ejemplo clínico, pero uno que pueda decir, ok, recuerdo un paciente que de niño provocó sin querer un incendio y se perdió completamente la vivienda. Y a partir de allí, era un niño pequeñito y todo, pero a partir de allí se fueron sucediendo eh, eventos desastrosos, por llamarlo de alguna manera, y entonces eso quedó como marca de él, la marca fantasmática de que él siempre producía desastre, por llamarlo de alguna manera. Entonces, am, bueno, empezaba, otra vez, Luis, vamos a suponer que se llamará Luis. Luis, otra vez, Luis, a ver qué desastre trae Luis hoy. Siempre un desastre. Entonces, eso queda como una marca significativa, pues. Entonces, eso puede hacer sufrir, pero también da una identificación. Entonces, Luis tiene que hacer desastre, pues, para seguir siendo Luis. Claro, eso también lo puede hacer sufrir espantosamente. El análisis es lo que puede transformar eso, llevar al atravesamiento del fantasma. Bueno, uno deja de hacer desastre, pues, hace desastrico chiquitico. Entonces, fíjate, otra parte, pues, de la pregunta tuya, si uno siempre va actualizando, de acuerdo a la perspectiva psicoanalítica lacaniana, no. Es decir, el fantasma es una fijación. Uno puede ir cambiándole un poquito el disfraz, pero ni el síntoma ni el fantasma van cambiar, pueden cambiar de apariencia, ujú, pero el fondo sigue siendo el mismo. Les ujú, pongo un ejemplo de otro tipo, ¿no? Un paciente preguntaba por la técnica, vamos a llamarlo técnica, pues de aproximaciones sucesivas de la terapia cognitivo-conductual para superar ciertos síntomas. ujú, Bueno, a alguien le tiene, qué sé yo, pánico, o sea, pues a los perros. Entonces, bueno, le ponen fotos de perros, qué sé yo, poquito a poco lo van acercando, le traen perros mansitos, este, lo ponen a acariciar el perro, después le ponen perros más bravitos, lo enseñan a adiestrar perros, la manera de manipular el perro, bueno, y entonces le quitan la fobia al perro. No, no al perro, sino al que tiene la ujú, fobia, a los perros se la quitan. ujú. Sí, sí. Este, eh, Entonces, ¡ay, qué éxito tan grande! Entonces ve que sí cambia. No, no cambia. Eso se transforma. Eso puede ser más grave que lo que tenía, porque la fobia cumple, es un síntoma, cumple una función. Ujú, Cumple una función de defensa. Entonces, cambiar eso por la vía cognitivo-conductual puede ser un desastre. Pues entonces el sujeto, pues, bueno, puede agarrar otra vía, pero, o sea, es un mecanismo de defensa, el sujeto va a inventar otra vía. Esa otra vía puede ser matarse, matar a otro, ujú. por ejemplo, digo algo exagerado, pues. Sí, sí. Entonces, entonces no se cambia la apariencia, pero el fondo no. Ujú, Ahora, el análisis sí va transformando eso. Sí, es ujú, un buen análisis, pues, por supuesto.
Ujú. como las Pe- adicciones, dice José Carlos. Sí, perdón, ya solo para cerrar, la Ajá. otra pregunta con respecto a esta de si es que lo decía si se actualiza. em, Era pensando en que si eso es lo que llevamos a análisis y eso es el pedido que se hace ahí como de esa mirada o eso que me regresa el otro y que puede de alguna manera transformar esto con lo que ya vengo, pero ahora entiendo, vengo sufriéndolo muchas veces, la mayoría de veces. Em, y en eso que a propósito de lo que decía, em, en la exposición, en la primera exposición, la compañera era como alguien que está sosteniendo ahí esto fantasmático para que se haga como todos esos despliegues, entiendo, del síntoma de lo que está, de donde estamos atrapados, ¿no? De esas frases, esa realidad, esas escenas, y de alguna manera, pues es esto que se menciona tanto, ¿no? Aprender a hacer algo con eso, pero menos sufriente. Sí, sí, En realidad, esto pues en que lo general, pues hablamos. la demanda es, eh, a ver, en general, pues se busca una ayuda de un analista, de un psicólogo, de un psiquiatra, de lo que sea, pues de un médico, de un chamán, Ujú. de un lector de las cartas, de una taromaquia, De creo una que se llama profe. eso. Este, porque algo no marcha. Paul ya me había anunciado que tenía que salir por un compromiso. Ok, gracias, Paul. Em, uno va porque no marcha. Es cierto que a veces tienen, ay, yo me quiero analizar porque quiero ser psicoanalista. Ujú, Eso no funciona. Pero claro, detrás de ese yo me quiero analizar porque quiero ser psicoanalista, puede estar una demanda real. No, yo estoy sufriendo, pero me da pena confesar que estoy sufriendo. Soy un ujú, fracaso, pero me da pena confesar que soy un fracaso. Me metí a estudiar psicología para ver si yo mismo resolvía mis rollos y no puedo. Entonces, me da pena confesar eso. No, yo quiero formarme como psicoanalista. Entonces, si a mí me han venido así, yo no lo rechazo, pero vamos a ver, hay que convertir eso en una demanda. Entonces se va pues, se busca un profesional porque se busca resolver un problema. Se va por el síntoma que lleva allí, se va por el goce, por el sufrimiento, por la pena. ¿Eh? Entonces, no hay una demanda explícita de, no, yo vengo acá porque quiero transformar mis fantasmas, o el que llega ni sabe qué es eso, pues. Es más, puede haber estado estudiando psicoanálisis y eso, eh, estudiar psicoanálisis sin pasar por un análisis, eso, no sé, pues, es como pues, ponerse a leer de 10 años sobre cómo nadar y nunca meterse al agua, pues. Eso no tiene sentido, pues. Eso en absoluto. Después de aprender todo. Bueno, lo que decía José Carlos, por ejemplo, que ponía el ejemplo de las adicciones. Hay múltiples adicciones, pues, pero vamos a poner las adicciones a drogas. Hay cada caso, pues es difícil generalizar, pues, pero en la adicción, pues hay, en general, pues hay algo pulsional. Es decir, hay la compulsión a consumir a la droga. Pero no se puede generalizar porque eso es cada caso. Hay que ver cómo surge, qué papel juega allí la adicción. En eso sí es cierto que aplica, que la adicción cumple una función. Este, a ver, un chico que se hace adicto a las drogas, pero tiene una realidad en su hogar espantosa que no soporta. Las drogas le permiten sobrevivir. Entonces, quitarle la adicción sin resolver el problema de fondo, ya, pues
Es posible que la droga, pues, a veces le permite no suicidarse o no matar a los padres. Repito, no tomen esto como una generalización. Lo que tomo porque es un buen ejemplo el que pone José Carlos, de que pues todo síntoma cumple una función. Entonces, en general las terapias, de todo tipo de terapias, trabajan es por sugestión y tienen cierto efecto. Pues al decir esto no es que las esté descalificando. Hay, no sé, 350, 400, 500 psicoterapias y bueno, todas tienen algún efecto, pues. Algún efecto tiene, pues. Los chamanes tienen, el espiritismo, pues, tiene efecto, pues. El cura tiene efecto. ¿Ya? Pero el efecto transformador que tiene el psicoanálisis, no hay otra cosa. Que pueden vender villas y castillos, pues. Ok. A ver, continúo explorando un poco las ideas sobre el estadio del espejo, que como ustedes ven, se vende mucho como una cuestión, bueno, de los 6 al año y medio, pero es que eso sigue teniendo consecuencias para toda la vida, pues. Los que estamos aquí pensamos que esa fotico que vemos ahí, esa imagen que vemos somos nosotros y que el yo es el yo y que yo soy yo. No, yo soy muchas cosas. El yo no es sino una partecita. Que Lacan enseña que esa unificación es imaginaria, es relativa, que junto a esa unidad, esa idea de unidad, hay algo que permanece. Un momentico que se me perdió la imagen. Ta. Em, Como una multiplicidad incoherente, difícil de aprender. Es por ello que hacia el final de ese texto de Lacan, dedica unos párrafos a poner en tensión sus elaboraciones con el existencialismo de Sartre, sartreano, de Jean-Paul Sartre, por pretender Sartre asegurar la posibilidad de un análisis existencial basándose en la creencia de una autosuficiencia de la conciencia y en la ilusión de la autonomía del yo. Pero fíjense que eso parte de parte de la ciencia moderna, de Descartes, como decimos en español, de René Descartes, de René Descartes. Yo pienso, luego existo. Que no es que yo pienso primero y después existo, no, no es eso, sino este, Descartes dice, mi método es el de la duda metódica. Yo dudo de todo. Voy a construir un conocimiento lo más seguro posible. Y eso se basa en que yo dudo de todo. Dudo de todo, de todo, todo, yo dudo de todo. Y entonces empiezo a buscar certidumbre. Pero yo que dudo, no puedo dudar de que estoy dudando. No, me es imposible. O sea, eso es una certeza. Estoy dudando. Yo dudo. Entonces, bueno, eso fue puesto como yo pienso. Pero en realidad es yo dudo. Yo pienso, por lo tanto, yo tengo una existencia. Yo pienso, ergo, cogito, ergo sum. Yo dudo. Y esa duda me da una evidencia de que pienso. Si pienso, tengo una existencia. No puedo dudar de eso. Porque dudo, sé que existo. Bueno, es una interpretación. Charo dice que sí, porque dudo. No, su frase literal es cogito, en latín, cogito ergo sum. Pienso, luego, por lo tanto, existo. Pienso, por lo tanto, existo. De ahí se pueden hacer elaboraciones para adelante y para atrás, este, pero es eso. Pienso, tengo la certeza de que pienso. Eso no lo puedo dudar, estoy dudando de eso. Yo dudo de todo, pero entonces tengo la certeza de que estoy dudando.
y por lo tanto también tengo la evidencia de que existo. La duda me da una certeza de que yo existo. Y claro, ahí Descartes hace una deducción, que es que yo soy una materia pensante, res cogitans, pero también hay una materia, algo material. Entonces, dice, tenemos una división entre res cogitans, materia pensante, y materia extensa. Pa- A partir de ahí, pues la ciencia pues, se enredó pues, muchísimo. Pues. Entonces, ok, y entonces Sartre, bueno, y toda la filosofía aspiraba pues siempre aspiró pues a poder construir al hombre a partir del yo, de la conciencia. El psicoanálisis derriba todo eso, pues. La filosofía moderna, pues, se ha dado cuenta, pues, de que la cosa no es tan sencilla como pensaba. Entonces, se hicieron gigantescos, pues, sistemas filosóficos basados en la conciencia. O sea, la, Lacan se opone, pues, a esa idea de Sartre, de la autosuficiencia de la conciencia, porque toda nuestra experiencia del psicoanálisis nos aparta de concebir al yo como centrado sobre el sistema percepción-conciencia, como organizado por el principio de realidad que decía Freud, en que se formula el prejuicio cientificista más opuesto a la dialéctica del conocimiento. Ok, a ver, quiero por lo menos tocar este pasaje. Este es un poquito denso, pero fíjense. Esto nos lleva a las diversas referencias de Lacan al descentramiento, a la excentricidad del sujeto respecto al yo. Recuerden que hablamos del sujeto del inconsciente. El yo es ese que piensa, pero está el sujeto del inconsciente. El sujeto del inconsciente es una parte nuestra. Los que están en análisis, tarde o temprano, si es un buen análisis, lo van a experimentar como una evidencia de que tiene eh, este, que tiene algo en el inconsciente. Yo me recuerdo un amigo mío de la universidad, un tipo súper inteligente, pero un cientificista, pues, que solamente cree en el yo, pues. Y alguna vez hablamos de psicoanálisis y él negaba todo eso, pues, qué sé yo, pues, y nada por el estilo. Pues bueno, en fin, en aquel tiempo, pues yo tomaba un poco ese trabajo, pues, de hablar de psicoanálisis con gente así, pues, ya no lo hago, pues. Pero bueno, lo cierto es que él negaba todo. No, eso es el inconsciente, eso es mentira, yo no sé qué. Y entonces dice él, dice algo, yo no me recuerdo la frase, pero voy a inventar una que era, este, eh, eso es, ah, voy a inventar una. Es tan buena como Felicia. Se corrige, perdón, es tan buena como la felicidad. Recuerda, lo estoy inventando, pero coincide exactamente con lo que pasó. Entonces, Felicia era el nombre de la esposa de un amigo mutuo que era preciosa. Entonces, lo que él estaba diciendo es el que era casado y muy correcto, con una moral así kantiana. Lo que se le salió, pues, es que él admiraba la belleza de la esposa de su amigo. Pero se corrigió de inmediato. Pero fue muy cómico, pues, porque eso lo decía en el marco de la discusión donde él negaba eso del inconsciente y que él era dueño de todo y él sabía todo, pues, de la conciencia. Pues. Bueno, este, em, bueno, ok, iba a decir algo más, pero vamos a centrarnos en esto aquí. Ah, voy a mostrarle otra cosa para avanzar algo en esta introducción a la fase del espejo. Voy a mostrarles
otra cosa. Vamos a compartir de nuevo pantalla. ¿Dónde es que está compartir? Aquí está compartir. Ok. ¿Ven todos el grafiquito? Ok, bueno, yo creo que todos conocen, ese es el esquema L, o a veces lo llaman esquema Z, pues, pero en general esquema L. Fíjense que ustedes tienen allí dos ejes. Uno, aquí se puso relación imaginaria, se ha podido poner eje imaginario. ¿Ok? Esto tiene que ver con la fase del espejo. Fíjense que aquí está un yo, es lo que aquí Lacan colocó como la A pequeña. Esa A no es el objeto A en el álgebra lacaniana. Ese no es el objeto A, sino una representación de la A. En francés, A es otro, es otra. Se escribe A, U, comienza por A, A, U, T, E, A, U, T, E, E, otra. ¿Ok? Entonces, fíjense que este es el bebé viéndose en el espejo, o nosotros viendo a un semejante. Hay una relación imaginaria allí. Traten de imaginarse esto como ese mirarse en el espejo, como ese mirarse en otros. Cuando uno está con un semejante, hay una relación imaginaria. Me quiere, no me quiere, me odia, me envidia. Ay, qué linda está, qué bello está, qué desagradable, me quiero ir. Es un desgraciado, me debe plata, no me paga. Ay, lo amo, la quiero invitar, no me atrevo. Todo eso está en el plano imaginario. Seguro que me adora, seguro que me detesta, me va a apuñalear por la espalda. Todo eso está en el plano imaginario. Me dijo algo para molestarme, la bicha esa, el bicho ese. Todo eso es la relación en el plano imaginario. Ay, tan creído. Uf, está vestida como una pordiosera. Ah, y se maquilló hoy. Uf, qué gordo está. Uf, bueno, qué bruto es. Pero todo eso es la relación imaginaria. Bueno, pero fíjense que eso está aquí atravesado en este esquema por el inconsciente. Entonces ahí el inconsciente, entonces está el sujeto, podemos pensar el sujeto del inconsciente y el gran otro, el otro simbólico. Es decir, todo aquello que constituye lo que está en el inconsciente, sobre todo en el sujeto del inconsciente y su relación con el otro, es yo debo cumplir, yo debo ser mejor que, yo debo fallar. O esas frases que quedaron, yo soy bruto, o yo soy una puta, este, o yo soy brillante, ay, yo me las sé todas. Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Hay que cumplir, hay que incumplir. Esa es una manera en que en un momento determinado Lacan trató de reflejar cómo el plano de lo imaginario, que es la relación especular, es decir, como del espejo que tenemos con los semejantes, está, sin saberlo nosotros, está atravesada por algo de lo simbólico que está en el inconsciente. Bueno, no vamos eh, a descifrar eso totalmente ahorita, pero a ver, algún comentario o pregunta. Bueno, sigo adelante.
Un segundo. Bueno, fíjense que ustedes conocen la frase Ananders, Anandersplatz. No estoy seguro que no, porque es en alemán. Bueno, así como la dijo Freud, am, es la otra escena. Aquí, ustedes mientras me escuchan, están en una escena, pero dentro de cada uno de nosotros hay otra escena. Esa es la escena del inconsciente, en donde está el resultado de esas frases que nos dijeron, el goce que nos quedó, las leyes, lo correcto, lo incorrecto, todo está allí. Esa es la otra escena, la escena del sujeto del inconsciente. Ok, bueno, leo un poquito más a ver qué más. Ok, les muestro una otra cosita aquí simpática para enredarlos más, que es el famoso esquema del espejo. Que ven el dibujito, ¿no? Más enredado que el Sí, cipote. sí se Bueno, mira bien. ok. Em, Él acá se buscaba una manera súper enredada. Bueno, él tenía una aspiración a volver científico el psicoanálisis, pues. Entonces se inventaba cosas, pues, allí. Pero bueno, este es un experimento real, pues, que se puede hacer con un espejo cóncavo. Fíjense que aquí a la izquierda se ve algo que dice espejo cóncavo. Eh, En el centro hay un espejo plano. Y en la realidad hay, a la mano izquierda, ustedes ven la silueta de un matero y unas flores. Están colocados dentro de una caja. Claro, vemos el perfil de la caja, que se ve así como, se ve así. Entonces, el experimento se puede hacer de distintas maneras. Una de ellas, en la que está colocada aquí, es que ese matero está por dentro de la caja, está aquí, está pegado con algo para que no se caiga, está con la boca para abajo. Es- Aquí lo ven, ese blanquito que está en el dibujo de la izquierda. Ese es el porrón, el matero, y real, el verdadero. Y encima están unas flores que están colocadas encima de la caja. Están pegadas, de alguna manera las logran poner ahí. Pero con un juego de los espejos, ese espejo cóncavo y ese espejo plano, el ojo aquí, ven que hay un ojito aquí arriba a la izquierda. Si lo ven, hagan con la cabeza, aunque sea que sí. Ok. Sí se ve. Sí, sí se mira. Bueno, ese ojo colocado allí, ve el porrón, el matero, el florero, lo ve fuera de la caja y ve las flores dentro del florero. Y esa imagen es real, no es una ilusión. Es decir, se le puede tomar una foto a esa imagen. Si se pone ahí una pantalla, se le puede tomar una foto. Es una imagen real. Bueno, lo que dice Lacan es muy enredado el razonamiento, pero finalmente, pues, es un poco, es su imaginario, que es nuestra vida, que nos construimos una imagen de todo, imágenes visuales, sonoras, de recuerdos, auditivas, táctiles, de pensamiento, de razonamiento. Y el florero, las flores representan el deseo, el objeto de deseo. Pero es enredadísimo llegar hasta allí, pero en todo caso, pues
Puede que en algún curso queramos entrarle a esto, pero siento que no vale mucho la pena, pues. Ah, es una metáfora de cómo somos como seres humanos, que nosotros nos construimos una vida imaginaria de nosotros mismos y de los demás, y de lo que pasó, de la historia, de todo. Tenemos una parte imaginaria, pero tenemos también una parte real que, según la terminología lacaniana, fundamentalmente es el objeto A. Cuando entramos al lenguaje, perdemos la conexión directa con los objetos. Entramos al lenguaje, dejamos de tener la conexión directa con los objetos. Eso deja una desgarradura, un vacío. Y eso queda parte intrínseca en nosotros, como seres hablantes. Es una parte intrínseca a nosotros. Ese vacío crea el deseo. Y bueno, hay muchos aspectos de nuestra vida que no podemos pasar a palabras y que nos conmocionan. Y que entonces forman la repetición, forman los síntomas, son cosas que hacen sufrir espantosamente, sufrir, que es un tormento, que es un maltrato. Entonces, bueno, parte del análisis es buscar precisamente poner eso que no se ha podido poner en palabras y que hace sufrir, que conmueve, que lo atraviesa a uno, lograr ponerlo en palabras de una manera ordenada, es decir, pasarlo a lo simbólico. Bueno, me detengo allí. A ver, hablen ahora o callen para siempre, o hasta la próxima clase. Fíjense, yo más que explicarle y ponerme que si el estadio del espejo, y entonces se puede hablar muchísimo de eso, un año completo. Quise traerlo a que eso que pasó a los 6, cada uno de los que estamos aquí, entre los 6 y el año y medio, sigue teniendo consecuencias en nosotros. Esa imagen que vemos nos permite tener una sensación de completud, pero es una muleta y nos engaña. eh. Así como nos engaña el yo, creyendo que yo somos todo yo, yo consciente. eh. Y lo que nos devuelve la evidencia del análisis es que no es así. Y ahí voy de nuevo a tu pregunta, Berenice. Si hay que aprender los conceptos, no se trata de aprenderlos conceptualmente, hay que leer pues, para ordenar todo eso que uno experimenta en el análisis. Pero las lecturas, aprenderse eso como si fuera sociología o psicología o qué sé yo, pues economía, en psicoanálisis no sirve. Hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo en sangre, en la carne, por así decirlo, para poder realmente asimilarlo. Si no, pues se convierte en pura paja. Y hay muchos analistas, pues, o hay algunos analistas, pues, que son puros libritos, pues, y que, bueno, dan bonitas clases y eso crea un semblante de saber. Ay, usted sí sabe, quiero analizarme con usted. Bueno, entonces, ajá, a ver, Y, Charo. es una pregunta y las partes imaginarias simbólicas y simbólica y real, supongo que no se pueden tratar como si fuesen fases del niño de crecimiento, o sea, como si empezase con lo imaginario en el estadio del espejo, luego pasase a lo simbólico y luego apareciese una parte real, ¿o no?
no tiene No, nada que ver. no, no, en absoluto. A ver, es como que eh, todo surge, por así decirlo, simultáneamente. Es decir, el linfas que no tiene lenguaje, podemos pensar, tiene un mare magnum de sensaciones. Escucha sonidos que gradualmente los sonidos, sobre todo las palabras que dice la mamá u otros adultos, otras personas. eh, Entonces el niño pues hace lenguaradas, pues antes de hablar, todo bebé, bla, 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 y agarra el teléfono y como si tuviera bla, 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 bla. Ah, bueno, ahí está teniendo un goce, ¿no? Es lo que Lacan llamó la lang, que es esos sonidos que producen un goce, porque el bebé pronuncia la vibración de sus cuerdas, las experimenta y él escucha también ese sonido que él produce. Es decir, hay un goce que se experimenta en el cuerpo. Pero todavía es algo difuso. Es eso real, imaginario, sí, pero todavía no es nada de eso. Cuando él pasa al lenguaje, entonces automáticamente ya ahí se crea un real. Porque él, al decir, por ejemplo, por decir teta, para poner el pecho de la mamá, supongamos que dice teta. Y entonces cada vez que quiera comer es de teta o titi, como diga. Entonces, él pasa a reemplazar el objeto, el pecho de la madre, por la palabra teta o titi o tet, como él diga. Entonces, él entonces pasa a lo simbólico. Es decir, ese tit, lo que él dice, tit, teta, tet, pasa a representar al pecho. Es decir, es un símbolo, pasa allá de lo simbólico. Pero entonces, ese símbolo no representa todo lo que él experimenta de esa teta, de ese pecho. Es decir, ahí se crea automáticamente lo real. ¿Eh? Ahora, el bebé no distingue que la madre no es parte de él. Primero, la madre, todo, pues, no distingue un dentro y un afuera. Entonces, gradualmente, ¿ve? Se van formando imágenes visuales e imágenes de sensaciones que van conformando su imaginario. No, definitivamente no son fases ni estadios. Según la teoría de Lacan, pues son componentes de la realidad humana. ¿Ok? ¿Qué dice Luz, que ha estado muy callada? Sí, sí tenía una pregunta, porque es que yo le entendí a Berenice que ella hablaba de que el yo se va actualizando con los otros. Y yo entiendo que sí, que Creo que fue Aline que comentó algo así. perdón. Esto es así, el yo se va actualizando en la interacción con los otros, ¿sí? Bueno, habría que ver qué queremos decir por actualizando, ¿no? Pues, una versión anterior, el Luz 2.1, Luz 2.3, Luz versión 2.4, ¿no? Como que se Que, va atrás o algo así, no es ¿no? que se va actualizando, pues es que no es un lenguaje que utilicemos, pues. Eso de que se va actualizando. Vamos teniendo experiencias en la vida, pues. Pero esas experiencias en la vida, pues, se van incorporando a todo el bagaje que nosotros traemos. Claro, si de repente
qué sé yo, matan a alguien dentro de mí. Eso fue un lapso raro, eso. Que es difícil que maten a alguien dentro de mí. Que maten a alguien, venga, yo sigo teniendo inconsciente. Entonces, yo digo, dije un lapso, pues, que maten a alguien dentro de mí. Eh, Eso pues tiene que ver con mi propia subjetividad, que algo dentro de mí se muere. Pero bueno, volvamos a la cuestión que delante de mí maten a alguien. Usted tenga una experiencia, pues esa experiencia pues se asimila de acuerdo a todo el bagaje que yo he traído. Pues. No es lo mismo que yo la viva, que la viva yo que no, pues, supongamos, pues que nunca he visto matar a alguien, a que la viva alguien que estuvo secuestrado y que vio matar pues a unos compañeros o a alguien que estuvo en la guerra. ¿Me explico? O sea, o sea, el síntoma no va a cambiar por eso, el fantasma. O sea, eso se modula, pues puede entonces dispararse un síntoma, puede haber crisis, pero es como se va construyendo el ser humano, pues, a medida que va viviendo, pues. Claro, las primeras experiencias en la infancia, en la adolescencia, en general marcan más que las experiencias posteriores. Digo en general porque, qué sé yo, pues, alguien pues, puede ser muy adulto, muy maduro, pues, y de repente este, puede puede presenciar algo traumatizante, pues, que lo puede pues, cambiar. Pero todos esos cambios son a partir pues, de lo que está hecho ya pues, en la subjetividad de cada cual. Qué sé yo, pues, alguien que ha sido muy tratado, pues, con mucho cariño toda la vida, pues, una mujer que ha sido, digo una mujer, puedo decir un hombre también, una mujer que ha sido tratada con mucho cariño, qué sé yo, pues, y entonces de repente se consigue con un hombre maltratador. Ahí sale la versión, no sé cuál, pues. Ah, eh, o sea, actualizar no es una palabra técnica, entonces pues, puede significar muchas cosas. Uno va cambiando según las experiencias que va teniendo, pues. O sea, yo fui en estos días, pues, a una presentación musical, este, a- yo soy aficionado a la música clásica. Y en una presentación de música clásica, una virtuosa rusa del piano, Juliana Adveva, interpretó el concierto para piano número 1 de Chopin. Y después la orquesta interpretó sola 2 piezas de Ravel extraordinarias. Y para mí fue evidente que eso es alguien del orden del saber hacer, del savoir-faire. Y es algo que vengo pensando del psicoanálisis. Se me hizo muy claro allí cómo el psicoanálisis es algo del orden del saber hacer. Fue que se me actualizó algo, pues. O sea, no es que no utilizamos ese término, pues. Uno va cambiando con la vida. Hay gente que no cambia nada, pues. Cambia poco, pues, pero son términos no especializados, no técnicos, entonces hay que ver qué quieren decir. A ver, María Luisa, ¿qué piensa María Luisa? A ver, una preguntita. De esto que había dicho antes, Pedro Pablo, de cuando se pasa al lenguaje, se crea un real, pero pasando por lo simbólico. ¿Sí? Claro, y lo simbólico no abarca todo el objeto. La distancia entre lo simbólico y lo real, podríamos decir que es el objeto A. Igual digo una cosa así. A ver, la distancia entre qué y qué dijiste. Entre lo simbólico, que no abarca todo el objeto, y lo Ajá. real del objeto,
No sé si me explico bien. Sí, no, ya entiendo lo que dice. Sí, la distancia entre lo Podríamos situar simbólico y el allí. objeto es lo real. Sí, si podríamos situar allí el objeto A. Sí, sí. Claro, yo puse un ejemplo Sí. para poder ilustrarlo, pues, porque el bebé, este, no necesariamente, pues, pida el pecho con una palabra, sino pida mamar. Pero es factible, pues. Hay bebés que piden teta, quiero teta. Entonces, antes del bebé tener eso, el bebé llora. Mm, El bebé llora porque le duele la barriga, porque se hizo popó y tiene el culito ardido, o porque tiene hambre. La mamá no sabe. Entonces la mamá inventa, ay, tiene hambre, quiere teta, y le mete la teta al muchacho en la boca. Él quiere teta. Como diga la madre, quiere pecho, quiere. Pero vamos a poner, pues, creo que no es vulgar decir teta, pues. Vamos a suponer que la madre le dice así, y entonces el bebé asocia. ¿Ve? Asocia eso con el pecho y con todo lo que significa el pecho para el bebé. Significa el olor de la madre, el sabor de la leche, el contacto del pezón, el cuerpo de la madre que palpita y el bebé siente eso en el contacto con la madre. La madre que habla y él siente la vibración en su cuerpo, en sus oídos, pero también lo siente en su cuerpo. Y para él todo eso tiene que ver con la teta, ujú, con la palabra teta. Entonces supongamos que eso es también posible, que él efectivamente entonces nazca al lenguaje con la palabra teta. ujú, Entonces, él reemplaza toda esa experiencia de la teta, del mamar, con la palabra teta. ujú. Estoy súper simplificado. ¿Ok? Sí, sí. Ajá, entonces, es cierto, esa palabra, en este ejemplo hipotético súper simplificado, esa palabra no abarca, es imposible que abarca todo lo que para el bebé significaba la experiencia de la teta, del mamar. Pero entonces él ahora habla de la teta o del pecho y de mamá y del juguete. Entonces, habla de todo eso, pero en cada una de esas palabras y en todas ellas juntas se deja algo fuera, que es lo que toda esa experiencia de los objetos. Entonces, eso, la síntesis de todo eso es el objeto A. Mm, ¿Eh? Es ese vacío que nos queda de todo eso que experimentábamos antes de ser sujetos del lenguaje. Bueno, ok. José Carlos escribió, pero no habló. No sé si está todavía por ahí José Carlos o nos dejó la pantalla. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta la próxima. ¿Ok? Bien. Que esté bien, pues. Muchas Muy gracias, interesante, Pablo. muchas gracias. Muchas gracias.